Muchas gracias, presidente. Primero que nada quiero agradecerle a los coordinadores que pedí para pasar unas imágenes que ahora voy a solicitar para pasar, a medida que hable un poco de lo que es mi pensamiento y nuestra posición, tanto como partido y como creemos que tenemos el Estado. Voy a empezar leyendo algo un material que nos llega a todos lo tenemos de comisionado parlamentario, y previo a esta intervención que voy a hacer, quiero argumentar un detalle que no va a ser menor, y voy a hacer una alusión a la miembro interpelante, a la diputada Lucía Echeverría, con la cual tenemos muchas coincidencias del futuro que queremos nosotros para el sistema penitenciario. Porque hemos trabajado, estamos dialogando y sabemos que tenemos una visión muy unificada hacia donde queremos llegar. Quizás con diferentes filosofías, pero queremos llegar a un destino similar. Voy a pedir que empiecen a pasar las imágenes, si es posible, y voy a empezar leyendo el informe especial, el cuarto, de Cárcel, Dignidad y Derechos Humanos, del comisionado parlamentario. En el segundo artículo dice: combate a la tortura y los malos tratos. En el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se estableció: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y estas son las imágenes que tenemos. Estas imágenes fueron las que nos presentó el hoy fallecido ministro Larrañaga en una de las primeras sesiones que tuvimos nosotros en la Comisión de Seguimiento de Situación Carcelaria, o sea que los legisladores lo tenemos. Fueron la misma que pasó el ministro Heber hoy al inicio. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dedica parte de su texto a regular la privación de libertad, repasando los cuidados necesarios para evitar abusos, desbordes y negligencias del actuar estatal, los derechos y y también razón de ser y objetivo de privación de libertad. En su artículo 7, el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos vuelve a marcar la prohibición de la tortura. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, que, como podremos ver en las imágenes, sabemos que no es algo que pasa en nuestro sistema, o sea que la falta está de siempre. Luego, en su artículo 10, establece el sentido que debe tener la cárcel como medida de sanción jurídica. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con respeto, debido a la dignidad inherente al ser humano. En su artículo 2 dice: los procesados estarán separados de los condenados, salvo circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un trámite distinto, adecuando su condición de personas no condenadas. En el artículo 3, el régimen penitenciario consistirá de un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. En suma, no a la tortura, no a los tratos crueles, inhumanos o degradantes, sí al trato humano, sí al respeto de la dignidad, sí al tratamiento, sí a la readaptación social. El avance de los derechos humanos parece estar signado por un dramático ritmo que se alternan nuevos horrores y frente a ellos nuevos mecanismos para enfrentarlos. En la Convención contra la Tortura defiende así al flagelo. En el artículo 1, a los efectos de la presente Convención, se tendrá por término tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con fines de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o ocasionar a esa persona o a otras por cualquier razón basada de cualquier tipo de discriminación. Y en el artículo 16, todo Estado parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, que aquellos que lleguen a ser torturas, como lo define en el artículo 1. En este informe especial, que es el último que largó el comisionado, estamos hablando de hechos que vemos en las imágenes que vienen de años anteriores, de muchos años anteriores. Entonces me voy al informe anual que nos presentó el comisionado. Quiero aclarar que las palabras que estoy diciendo no son mías, son del comisionado. Ahora vamos a hacer acá un análisis
del informe del 2020. En el año 2016 se realizó un censo de personas en situación de calle, del que surge que el 80% de las personas consultadas tenían trayectorias en instituciones totales, privación de libertad, instituciones de salud mental y de menor medida, en INAU por amparo. En abril de 2019 se realizó un nuevo relevamiento y el 82% de las personas declaró haber vivido alguno de estos tipos de institucionalizaciones. De estos porcentajes, corresponde destacar que en el 2016 el 47% de estas personas menciona haber estado privada de libertad, cifra que aumenta en el censo del 2019, donde dice que el 69% de las mismas afirmaron eso. Estamos hablando que del 2016 al 2019 pasamos de un 47% de reincidencia y nos fuimos a un 69%. Y acá la coalición no era gobierno. A esto mismo sigo sumando. La ponderación realizada en el 2019. Según el 2019, el sistema penitenciario presentaba buenas posibilidades de integración social y rehabilitación para el 27% de sus internos. Insuficientes posibilidades de integración social y rehabilitación para el 47% de los mismos. Y condiciones de trato cruel, inhumano y degradante para el 26% de los mismos. De acuerdo a esto, el 73% de la población penitenciaria estaba alojada en lugares que no ofrecían la posibilidad de rehabilitaciones necesaria para facilitar su reinserción social. La valoración del 2020 marcó, en respecto al año anterior, un descenso del peso de los lugares del sistema donde se ofrecen oportunidades de rehabilitación a un 11% y un aumento en lugares donde hay insuficientes condiciones para la integración social del 56%. También aumentó la proporción de lugares en condiciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes al 33%. Los números que estamos leyendo son los informes de los especialistas que tenemos acá en el Parlamento. Estamos hablando del informe del comisionado parlamentario. En el 2020 se registraron 48 muertes bajo custodia, de las cuales 17 fueron homicidios, 17 suicidios, un accidente cuya causa no ha sido aclarada y 17 muertes en las que no se encontraron causas violentas vinculadas a patologías o enfermedades, o aunque en alguna de ellas no se logró determinar la causa con claridad. Hubo entonces 35 muertes bajo custodia, ocurridas en causas violentas en el 2020. Es la cifra más alta de muertes violentas bajo custodia, un año desde que se tiene registro. Previamente, la cifra más alta se había registrado en el 2016, con 32 muertes violentas, 16 homicidios, 13 suicidios y 3 accidentes u otra causa violenta no aclaradas. En el 2019 hubieron 31 muertos. Acá pasamos que en el 2020 se registraron 17 homicidios. La tasa de homicidio de cárceles fue de 14,4 veces más alta que la tasa nacional de homicidios, 137 cada 100.000, y comparado contra 9,5 cada 100.000 respectivamente. En este mismo año la tasa de suicidios fue de 6,7 veces más alta que la tasa nacional de suicidios, de 137,100.000 comparado contra 20,3 respectivamente. Cabe señalar que Uruguay tiene una de las tasas de suicidio que duplica el promedio mundial. En el sistema penitenciario la tasa del 2020 fue casi 7 veces mayor, en el 2020. De las 48 muertes bajo custodia en el 2020 hubieron 46 varones, 2 mujeres, según la información preliminar. Y el promedio de edad de los fallecidos fue de 38,6 años, si se consideran los casos de muertes violentas. El promedio de edad fue de 32 años, mientras que el promedio de edad de muertes no violentas fue de 56,5 años. Al igual que en años anteriores, las muertes las muertes se concentraron en la unidad 4 de CONCAR. Esta unidad concentra el 28% de la población penitenciaria, pero en ella ocurrió el 48% de las muertes y el 54% de las muertes violentas. Eso salió en el informe anual del 2020 del comisionado. Ahora me voy al informe de 2019, voy un poquito más para atrás. En el 2019 se registraron 31 muertes violentas dentro del sistema penitenciario y la cifra es una de las más altas desde que existe el registro de este indicador externo, siendo solamente superada en el 2016, donde se registraron 32 muertes violentas. En el 2019
Tuvieron lugar 44 muertes en prisión, lo que implica un incremento sustantivo en relativo a los 37 fallecidos ocurridos en el 2018, o sea que en el 2019 tuvimos 44, en el 2018 37. De esas 44 muertes, 31 fueron violentas, 13 no lo fueron. Entre las violentas se contabilizaron 20 homicidios, 9 suicidios y otras 2 muertes violentas que no están aclaradas. Esto salió en el informe de 2019. Del informe me voy a las estadísticas que nos presentó ahora en el 2021 el comisionado parlamentario. Y en estas estadísticas, que los miembros de la comisión la tenemos, y creo que todos podemos llegar a tenerlas, veo lo que es la evolución del sistema penitenciario y la proyección de la misma. Veo que a partir del año 2011 teníamos 9.185 personas privadas de libertad. En el 2011 teníamos 9.185 personas privadas de libertad. O sea que ya en el 2011 teníamos problemas de hacinamiento. Porque en el 2011 tampoco teníamos las camas que tenemos hoy, tampoco teníamos, no le quiero ahorrar bien, pero creo que se estaba trabajando en el sistema de Punta de Rieles, que no me acuerdo la fecha que se inauguró. Pero a partir del 2011 ya teníamos 9.185. Al 2016 llegamos con 10.303 personas privadas de libertad. Y a partir del 2017 superamos los 11.000 personas privadas de libertad. Cosa que hoy, en el 2021, no tenemos espacio ya para 11.000. Estamos hablando que venimos de un sistema que viene colapsado. ¿A qué hago referencia de esto? Voy a ir al análisis que nos presenta el comisionado. Uruguay tiene uno de los más altos índices de personas privadas de libertad en el mundo. Ocupa el lugar 29 entre 220 países, con 379 privados de libertad cada 100.000 habitantes. Y el 65% de las personas privadas de libertad son residentes. O sea que al 2021 estamos hablando que el 65% de las personas privadas de libertad son residentes. Eso significa que el 65% de las personas privadas de libertad que son residentes no tuvieron una rehabilitación digna. Y no en el último año y medio que la coalición está gobernando. El hacinamiento crece, habiendo ahora un promedio de 132 personas cada 100 plazas, 132% de densidad. Aunque algunas unidades, la cifra llega a ser del 198% como en Soriano, 156% en Maldonado, 222% en Artigas, lo que implica en los sectores más impactados de celdas, con 7, 8, 9, 10 y más internos en cada una de ellas. La intervención técnica, pese a los desarrollos verificados en los últimos años, es débil, siendo un notorio que los programas de capacitación, educación, de asistencia, de adicciones o de salud mental están lejos del nivel necesario de cobertura. Esto mismo también fue nombrado y reconocido por el ministro, que ha pedido y pide recursos a ACE y genera las gestiones. En conclusión, como dice el comisionado parlamentario, y sigo con la palabra de él, gigante problema de seguridad pública. El sistema penitenciario uruguayo sigue siendo un sistema gigante de proporciones, de débil intervención técnica, baja capacidad de rehabilitación, carencia materiales y de recursos, sin cuya reforma seguirá siendo un problema serio de seguridad pública, alta reincidencia y de salud pública. Transmisión social de la violencia, la exclusión, rupturas sociofamiliares y trastornos de salud mental. Habla del hacinamiento y de muchas cosas más. Yo creo acá que, como bien vimos en las imágenes que pasé, que son las mismas que nos presentó el hoy fallecido ministro Larrañaga, que también son las mismas que nos presentó el ministro del Interior Heber cuando hizo uso de la palabra en sus primeras intervenciones, vemos que el sistema venía con un fracaso. Vemos que el sistema no estaba siendo respaldado adecuadamente. Vemos que el sistema era una carencia que tenía el Estado. Pero ahora el tema es, la coalición multicolor gobierna mal. La coalición multicolor y el ministro de la coalición multicolor nos llevan la gestión adelante. El director del INR hace malabares con los recursos que tiene. Yo me saco el sombrero con los operadores penitenciarios, con los oficiales que trabajan dentro del sistema penitenciario, los directores de la cárcel que con los recursos que tienen, que generan e inventan, porque recorro cárceles y lo veo, han mejorado lo que es el sistema. Y eso no se llama plata, eso se llama valor humano.
de las personas que están al frente de la cartera. Se terminó el tiempo. Le doy la palabra a Álvaro Perrone. Ya terminó. Le concedo una interrupción, presidente, al diputado. No, interrupción Serrano. no terminó el tiempo, le doy la palabra. Pero ¿quién no? Bien. Muchas gracias, presidente. No entendí. Perrone le da la interrupción. ¿Está bien? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, Perrone. Muchas gracias, Perrone. Como veníamos más o menos, me perdí un poco el hilo. Pero la verdad que hay que reconocer el trabajo humano que hay dentro del sistema. Porque no es todo corrupción, no es todo debilidad, no es todo pegar, no es todo matar. Porque en años para atrás también tenemos que proteger a las personas que estuvieron enfrente de esa cartera sin recursos. Porque los recursos no es que no lo tienen ahora, no los tenían antes. Yo tengo por acá, no sé, perdí la hoja donde tenía marcado, que habla el comisionado parlamentario de la debilidad del legislativo y los recursos que ha quitado el legislativo desde el año 2005 en adelante en proporción a lo que necesitaba el sistema. El comisionado parlamentario lo habla, el comisionado parlamentario lo dice. Y si vamos a ver la rehabilitación que le tenemos que pedir a este ministerio hoy y los hechos que dicen y son, porque yo también lo pienso así, que son aberrantes, los sistemas de seguridad que pasan dentro del sistema penitenciario, las muertes que hay dentro del sistema penitenciario, la violencia que se vive dentro del sistema penitenciario, con la falta de dignidad humana, estructural y de todo tipo que hay dentro del sistema penitenciario, no puedo dejar de ver y leer notas que tenemos de años y años y años y años para atrás, en lo cual decir que le damos todo esto es revolver una olla que no tiene fondo, que sacamos escoria para afuera porque no vamos a sacar nada como la gente. Porque tenemos un sistema que es un fracaso, ha sido un fracaso y nunca ha sido respaldado. Cada vez que hubo que votar quizás $1 por el sistema penitenciario, como la gente castiga al ladrón y no lo rehabilita y quiere que se pudre y se muera en la cárcel, lo que nuestro sistema judicial no lo hace, porque cumplen la condena y salen en 1 año, 2 años, 3, 5, 10, pero salen la condena máxima 30 años y más eso no acumula. Las personas van a quedar liberadas y sin una rehabilitación. Y si no se invirtió en una rehabilitación, en 1 año y medio no le podemos pedir al gobierno que está de turno que haga magia. Si no está Eduardo Luz, si no le pedía la varita a Harry Potter y se la apretaba al ministro a ver si podía hacer así y cambiar el sistema en 1 año y medio, que es imposible. Es imposible. Porque ahora le decimos al Poder Ejecutivo, señor presidente de la calle, por favor, dele todos los fondos al ministro Heber para que mejore el sistema penitenciario. Pero no se fije más en la pandemia, no dé más seguridad social, no nos fijemos en todas las cosas y las debilidades que tenemos, porque tenemos muchísimas debilidades, muchísimas grietas en un sistema colapsado, que lo tenemos, lo vivimos, estamos soportando una pandemia, estamos saliendo de una pandemia. Los recursos no van a ir al sistema penitenciario, sino la sociedad que hace con nosotros, nos prende fuego en la hoguera, nos queman en la Plaza Independencia. No, saquemos los fondos, saquemos los recursos, en vez de dar seguros sociales, en vez de impulsar más y apoyar los planes que lleva el MIDES adelante, en vez de mejorar algunos otros sistemas, lo que haremos es mejoremos el sistema penitenciario, no demos recursos para el otro. Hay que derivar recursos, no hay tantos recursos, no es tan fácil. No es tan fácil. Creo yo, en lo que nosotros hemos compartido en la Comisión de Seguimiento de Situación Carcelaria. Hemos compartido la última intervención del comisionado Petit, fue una que nos alimentó a todos y nos dio una cuota de valor agregado en una palabra que yo diría comunión. Ahí escuchamos al comisionado y empezamos a dialogar y empezamos a ver todas las diferencias que había. Se dijeron las cosas que pasaban ahora, las cosas aberrantes y cómo le decíamos a la gente. Pero la realidad es que acá, si queremos cambiar esto, si queremos cambiar este sistema penitenciario, no lo va a hacer el Partido Nacional, no lo va a hacer Cabildo Abierto, no lo va a hacer la coalición de gobierno. Esto tiene que ser una política de Estado. Acá tenemos que dejar de mirar las diferencias por arriba del hombro y tenemos que enfocarnos todos en apagar el incendio. Después vemos cuál es la filosofía de política final para corregir, pero ahora lo que tenemos que corregir es un agravante que tenemos instalado.
Lo que tenemos que corregir ahora es algo aberrante que es nuestro sistema penitenciario. ¿Por qué es aberrante? Porque está colapsado desde hace muchísimos años. Y ahora el ministro, y más que nada el ministro, voy a ir al director del INR Mendoza, agarraron un sistema y trabajan sobre un sistema que está totalmente colapsado. Yo le voy a decir, y le voy a pedir después, si se anima a interrumpir a Mendoza, y que me corrija si voy a mentir en lo que voy a decir. Mendoza, cuando ingresó y fue a la unidad 5 de mujeres, no pudo entrar al primer piso. Las privadas de libertad no dejaron al director del INR ingresar. Mendoza, ¿qué hizo? Cambió la dirección, trabajó la dirección nueva, cambió. Cuando se tomó la dirección de mujeres, en la unidad 5 habían 340 privadas de libertad. Hoy hay unas 550. 550. Pero cuando se tomó la unidad 5, trabajaban 26. Hoy, en la unidad 5, trabajan más de 260 personas privadas de libertad. Perdone. Sí. ¿Le da otra interrupción? Adelante, Sudano. Muchas gracias, presidente, y ya termino por acá. Muchas gracias, Perrone. Entonces, yo creo que ahí estamos demostrando, porque los recursos con los que han trabajado, tanto en la unidad 5 como en las demás unidades que se han mejorado, como se está trabajando también en la cárcel número 10, como se está trabajando en otras, se está impulsando, como estuvimos también en la cárcel de Las Rosas, como hemos recorrido cárceles del interior, se está trabajando, se está mejorando esa dignidad del sistema penitenciario, con los recursos que tienen. Yo no voy a dejar de reconocer que los recursos que tiene el Ministerio para esta cartera no dan para nada. No voy a dejar de reconocer eso, porque no dan para nada ahora, no dieron para nada antes y no dieron para nada en presupuestos anteriores. Si no, hoy las cárceles serían un paraíso, y no son un paraíso. Las imágenes que pasé son las cosas más aberrantes en las que puede vivir cualquier ser humano. Entonces, primero que nada, ministro, lo respaldo totalmente la gestión que está haciendo. Confío en la gestión que está haciendo usted. Y le voy a exigir más, y le agradezco hoy a la oposición de traerlo acá, porque significa que si lo presionamos, si lo presionan y lo presionamos a usted, es porque estamos viendo que todavía hay un futuro para poder trabajar y corregir. Muchas gracias, presidente.